Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la cuarta charla del año del ciclo de conferencias Astrobiología para todas y todos, auspiciada por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías y organizada por la Sociedad Mexicana de Astrobiología. El día de hoy tenemos el gusto de tener como invitado al doctor Francisco Javier Cuen Romero, profesor investigador del Departamento de Geología de la Universidad de Sonora. El doctor Cuen nos impartirá la charla titulada "De la explosión de vida del Cámbrico a los ecosistemas marinos modernos, la evolución de la biota en el Fanerozoico". Antes de darle la palabra al doctor Cuen, presentaré un breve resumen de su trayectoria académica. El doctor Francisco Javier Cuen Romero es licenciado en Geología por el Departamento de Geología de la Universidad de Sonora y doctor en Biociencias con especialidad en Paleontología y Paleoecología por el Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la misma universidad. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Geología de la Unison, donde es presidente de la Academia de Estratigrafía y Cartografía Geológica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT y presidente de la Sociedad Mexicana de Paleontología en el periodo 2023-2025. Además, es miembro de la Paleontological Society of America y editor adjunto de las revistas Paleontología Mexicana, editada por UNAM, y Epistemos de la Unison, y editor en jefe de la revista Paleópolis, editado por la Sociedad Mexicana de Paleontología. Sus líneas de investigación se centran en paleontología de invertebrados, principalmente trilobites del Cámbrico, y moluscos del Paleozoico y Mesozoico de México. Actualmente es responsable del desarrollo de las líneas de investigación sobre paleontología de invertebrados marinos del Paleozoico en el Departamento de Geología de la Unison. El doctor Cuen es especialista en la evolución geológica del noroeste de México y en el 2022 descubrió la asociación de gasterópodos marinos más antiguas de México, del periodo ordovícico. Ha publicado una gran cantidad de artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales y ha dirigido más de una docena de tesis a diferentes niveles, licenciatura, maestría y doctorado. Y ha sido premiado en 2 ocasiones como profesor distinguido y en una ocasión más como investigador distinguido por la Universidad de Sonora. Bienvenido, Francisco. Es un gusto que estés con nosotros y te cedemos el micrófono para tu charla. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Me gustaría iniciar agradeciendo esta atenta invitación de la Sociedad Astrobiológica y también, por supuesto, al doctor Lorenzo Holguín por la atenta invitación para que pueda estar aquí con ustedes el día de hoy y platicar un poquito sobre la explosión de vida del Cámbrico, que es un evento biológico muy importante. Ahorita lo vamos a platicar, y cómo han ido evolucionando los ecosistemas a partir de este evento hasta el día de hoy, es decir, prácticamente toda la evolución de la biota en el Fanerozoico. Y entonces, a manera de introducción, muchas veces nos preguntamos la edad de la Tierra. Esto lo hago solamente para contextualizar las escalas en las cuales trabajamos tanto los paleontólogos como los geólogos, biólogos, etcétera. Y se puede decir que prácticamente la historia de la Tierra es una historia casi infinita. ¿Por qué? Porque normalmente, si nosotros consideramos que la esperanza de vida en México ronda alrededor de los 75 o los 80 años, pues prácticamente para la vida de un ser humano es poco común manejar estas unidades. Por ejemplo, en el caso de la geología y de la paleontología, cuando estamos hablando del tiempo geológico profundo, la unidad básica de tiempo es 1.000.000 de años, lo que quiere decir que prácticamente para el ser humano es una escala inconcebible, probablemente ni siquiera la podemos dimensionar, pero es de esta manera como operan los procesos geológicos y los procesos evolutivos. De tal manera entonces que se calcula que la Tierra tiene una edad aproximada de 4.600 millones de años, y ustedes como astrobiólogos pues conocen mejor esta teoría, ¿no? Que la Tierra se forma a partir de una nebulosa solar, una masa de gas y polvo, y por lo tanto la Tierra va a resultar de una colisión y una lluvia de meteoros. Y entonces esto, si la Tierra tiene una edad aproximada de 4.600 millones de años, nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuál sería, por ejemplo, la edad de la Luna? Pues en este caso se ha calculado que la Luna probablemente se originó hace unos 4.520 millones de años,
mediante el choque o el impacto de un meteoro que recibe el nombre de Theia o de Tea. Y a esta teoría se le conoce como la teoría de la gran colisión, es decir, los orígenes del planeta Tierra como tal se remontan a hace unos 4.600 millones de años, nuestro satélite unos 4.520 millones de años, y luego surge de ahí la pregunta que nos ha inquietado pues a todos los científicos, que es cuándo probablemente se originó la vida en el planeta, que como sabemos es un tema sin fin, y ahorita vamos a verlo rápidamente porque no atañe a esta conferencia. Pero para eso, entonces, como ustedes se dieron cuenta, necesitamos hacer uso del tiempo geológico, de tal manera que el tiempo geológico, entonces, es el punto de partida y es fundamental para entender la larga y compleja historia de nuestro planeta, una historia de 4.600 millones de años, como ya lo decíamos. Entonces, el tiempo geológico ha sido dividido en función de las formas de vida que han habitado el planeta Tierra. De tal manera, por ejemplo, que se conoce el precámbrico, que abarca desde 4.600 a los 541 millones de años, es decir, desde la formación de la Tierra hasta el inicio del Paleozoico. Y precisamente en relación a la plática del día de hoy, el Cámbrico es tan importante por esa explosión de vida y esa gran cantidad de diversidad que se va a tener, que todo lo anterior a la historia de la Tierra se le va a llamar precámbrico, es decir, marca un antes y marca un después, tanto en el punto de vista evolutivo como desde el punto de vista paleontológico. De tal manera entonces, por ejemplo, que el precámbrico comprende el adeico, el arcaico y el proterozoico, que sin embargo no dejan de ser importantes, por el contrario, son de más importantes porque precisamente en este momento o en esta temporalidad es cuando probablemente se da el origen de la vida, como ya está bien estudiado y documentado pues en México tenemos grandes investigadores que hacen esto, como el doctor Antonio Lascano de la Facultad de Ciencias y el grupo del Instituto de Ciencias Nucleares que está trabajando con esto. Y posterior, a final del precámbrico, se inicia el fanerozoico, que también está dividido en función de la vida. Por ejemplo, fanerozoico significa con vida visible, viene de faneros, que significa lo que se ve a simple vista, y zoin, que significa vida. Y el fanerozoico se divide en tres grandes eras, que es el paleozoico, que significa vida antigua, porque está en función de los primeros animales, los primeros metazoos que van a aparecer en el planeta Tierra, no porque sean muy antiguos, sino porque están en sus formas basales o en sus formas más arcaicas. Y abarca desde los 541 a los 252 millones de años y se divide en 6 periodos, que es el Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, el Carbonífero y el Pérmico, que ahorita los vamos a ver en detalle. Posterior a eso, cuando termina el Paleozoico, se inicia el Mesozoico, que significa vida media, y estuvo dominada principalmente por los grandes reptiles como los dinosaurios, y abarca de los 252 a los 66 millones de años, y ha sido dividido en Triásico, Jurásico y Cretácico. Finalmente, el Cenozoico, que comprende de los 66 millones de años a la actualidad, y que ha sido dividido pues en Paleoceno, Ceno, Oligoceno, Mioceno, el Plioceno, el Pleistoceno y el Holoceno, que es la época en la que estamos viviendo actualmente, que es cuando el ser humano o el Homo sapiens sapiens toma el control, por así decirlo, del planeta. Entonces, ¿qué sucedía durante el eón adeico a grandes rasgos? Pues primero dijimos que comprende de los 4.600 a los 4.000 y viene de Hades, que es el dios del inframundo o el dios de los infiernos en la mitología griega. Y entonces se considera que la recién formada tierra pues era un mar de lava. Por lo tanto, se considera que en ese tiempo probablemente, aunque uno nunca se termina de sorprender con los organismos extremófilos, probablemente la tierra no estaba preparada para albergar vida tal como la conocemos hoy en día. Sin embargo, posterior o al finalizar el eón adeico se empieza a consolidar la primera corteza primitiva del planeta y es aquí precisamente donde se va a llevar a cabo la vida. De tal manera entonces que en el planeta Tierra no tenemos rocas tan antiguas que abarquen los 4.600 millones de años. De las rocas más antiguas que conocemos andan rondando cerca de los 4.000 millones de años. Sin embargo, por rocas que han venido del espacio, etcétera, se ha calculado o se ha inferido que probablemente las rocas más antiguas que conocemos tengan esa edad aproximada de 4.600 millones de años. Y pues como ustedes saben, en el planeta no tenemos rocas tan antiguas porque la tectónica de placas y el ciclo de rocas constantemente está pues regenerando la litosfera.
Posterior a eso, en el Eón arcaico, que significa comienzo o inicio, que abarca de los 4.000 a los 2.500 millones de años, pues también es importantísimo porque se forma la primera corteza primitiva del planeta, como ya les decía hace un momento. Precisamente esta corteza primitiva va a provocar que los gases que estaban suspendidos en la atmósfera empezasen a precipitarse y se van a empezar a formar los primeros océanos, que es donde se considera que a lo mejor tuvo origen la vida. Pero no solamente eso, sino que también de este tiempo es cuando datan las evidencias tangibles de vida más antigua que se conoce, que son los estromatolitos, que como ustedes saben son estructuras organosedimentarias que se forman en una breve columna de agua y está constituido principalmente por algas cianofíceas, las cuales son importantes porque realizaban el proceso de fotosíntesis. ¿Qué tan importante es esto? Pues va a ser importantísimo porque hace unos 2.420 millones de años la expansión de los estromatolitos es lo que va a provocar que se oxigene o que se lleve a cabo ese primer pulso de oxigenación del planeta Tierra. Y precisamente esa gran liberación de oxígeno de forma masiva y por lo tanto una reducción del CO2, de los gases tóxicos que estaban en la atmósfera, van a sentar las bases para que posteriormente, a inicios del Paleozoico, organismos más complejos puedan hacer uso del oxígeno como lo hacemos hoy en día nosotros. Entonces, pues les decía que los estromatolitos más antiguos que se conocen datan de hace unos 3.550 millones de años, se han encontrado en el grupo Fictree en África y en las capas de Guarragona en Australia. Y en Sonora, pues también tenemos estromatolitos fósiles, además de los estromatolitos vivos que se conocen en México, como en Cuatro Ciénegas, Bacalar, etcétera. Pero los de Sonora datan de aproximadamente unos 950 millones de años, es decir, es anterior al Cámbrico y los estudió de manera correcta el doctor Weber en el 79 y el grupo de paleontología del instituto, como es el doctor Ceballos Ferriz, que es una eminencia en el estudio de plantas y microbialitas y carpetas algales. Entonces, ¿qué sucede cuando termina el arcaico? Pues se da inicio el proterozoico, que significa anterior a la vida, y comprende de los 2500 a los 540, y se le llama anterior a la vida porque hasta 1950 las evidencias paleontológicas y los instrumentos que nosotros utilizábamos para poder estudiar la vida en el registro fósil, pues no nos permitían llegar más allá, y como no era vida macroscópica, pues se asumía que probablemente no existía vida. Sin embargo, oh sorpresa, en el proterozoico se extienden los estromatolitos, aparecen los primeros eucariontes y aparecen estas comunidades que muestro en la figura, que son reconstrucciones de la biota ediacara, que es muy importante y se le conoce como el ensayo fallido de la naturaleza. ¿Por qué? Porque de manera repentina en el registro fósil aparecen estas formas de vida tan antiguas. Por ejemplo, podemos ver probablemente organismos de simetría bilateral, como son estos que tienen forma de frondas o de hojas, que reciben el nombre de carnia. También aparecen nidarios muy primitivos, como son estos medusoides, inclusive los ancestros más antiguos de los cordados, como este que se muestra en pantalla, etcétera. Y se ha calculado, debido a la mineralogía, isótopos, etcétera, de diferentes fósiles, que probablemente el oxígeno en el ediacárico era de un 8%, es decir, un 40% menos de lo que tenemos hoy en día, que es aproximadamente el 20%. El CO2 rondaba alrededor de las 4.500 partes por millón en comparación con las 250 partes por millón con las cuales vamos a recibir el planeta Tierra con posterior a la era preindustrial o a la era industrial de la Reina Victoria. Ahorita creo que vamos alrededor de 470, no recuerdo el número exactamente. Y el clima variaba alrededor de 17 grados Celsius en comparación con el clima actual que ronda alrededor de los 14 a los 15 grados Celsius en promedio global del planeta. Entonces, ¿qué sucede? Este ensayo fallido de la naturaleza se extingue repentinamente antes de iniciar el Paleozoico, pero algunos de los fósiles que se han recuperado de la biota ediacara tienen formas que a veces son similares o comparables con grupos actuales, pero otros son incertecedis. Por ejemplo, Setenia dickinsonia costata, que un tiempo se pensó que era un medusoide. Posteriormente, pues sí, se considera que probablemente sea el animal más antiguo. Y en una publicación reciente que acabo de verificar, probablemente lo consideran hasta como un hongo. También, por ejemplo, se encuentra Esprillina, que es este que se muestra en la pantalla, que tiene una forma bilateral, evidentemente, y que probablemente sea un ancestro de los trilobites. También, por ejemplo, está Kimberella, que probablemente esté relacionado con los moluscos, y Carnia, que eran estos organismos con forma de fronda y que también se extinguen lamentablemente a finales del Ediacárico. Sin embargo, al
extinguirse esto, pues se inicia un nuevo periodo en la historia de la Tierra, una nueva era que es el Paleozoico. Y esta fotografía la he seleccionado porque me parece muy interesante, porque es precisamente esto de lo que nos habla la explosión de vida del Cámbrico. Si ustedes se fijan en lo que ya platicábamos anteriormente, probablemente la vida en el Cámbrico era probablemente muy sencilla a nivel morfológico, porque pues el hecho de realizar la fotosíntesis es un salto gigantesco en la historia evolutiva. Pero, por ejemplo, si analizamos esta fotografía o esta reconstrucción del Cámbrico, podemos ver que ya existen la mayoría de los organismos que conocemos hoy en día, pero en sus formas más arcaicas. Podemos distinguir nidarios, poríferos, braquiópodos, están, por ejemplo, artrópodos, equinodermos, etcétera. ¿Qué sucedió? Bueno, pues a principios del Cámbrico, que abarca de los 540 a los 485 millones de años, se van a tener los primeros invertebrados complejos que aparecen de manera repentina en el registro fósil. Esos primeros invertebrados complejos, pues están, por ejemplo, los trilobites, los gasterópodos, están bivalvos, están equinodermos, etcétera. ¿Por qué decimos invertebrados complejos? Porque van a desarrollar sistemas. Fíjense hasta dónde llega esta explosión de vida del Cámbrico. No solamente es el motor de la biodiversidad como la conocemos hoy en día, donde aparece el depredador y presa, sino que también es en este momento cuando se van a desarrollar sistemas, es en este momento cuando vamos a tener organismos con un cerebro primitivo, van a tener ojos, lo cual también nos habla de un cerebro que tenía que procesar la información que estaban viendo, de un sistema digestivo, de apéndices, de exoesqueletos biomineralizados, de tagmas, etcétera. Y esto también lo podemos observar nosotros en el registro fósil. Por ejemplo, nosotros como paleontólogos, cuando estamos en rocas del Precámbrico y vamos obteniendo información, pues prácticamente no hay nada. De por sí ya es un poco raro encontrar estromatolitos, encontrar cianobacterias calcificadas, etcétera. Pero cuando uno entra a rocas del Paleozoico, principalmente durante el Cámbrico, y uno da un golpe a la roca con el martillo, la vida brinca sobre uno, aparece repentinamente braquiópodos, trilobites, equinodermos, y es una cosa inexplicable. Entonces, ¿cómo era el clima en el Cámbrico? Pues fíjense que hay un aumento de oxígeno, un 12.5%, pero no se compara con el 20 actual. Seguía el CO2 en 4.500 partes por millón y la temperatura era de 21 grados Celsius. ¿Qué sucede en la explosión de vida del Cámbrico? Pues bueno, he seleccionado esta frase que a mí me agrada mucho, que es de Conway Morris en el 2000, que dice que William Buckland, que es muy importante porque es el primer paleontólogo que va a describir un dinosaurio completo, lo sabía, tenía conocimiento de la explosión de vida del Cámbrico, pero no solamente eso, también dice que Charles Darwin agonizaba con esto y no lo podía explicar, y nosotros hoy en día todavía no sabemos, no entendemos qué sucedió, no lo acabamos de entender completamente, solamente desde el punto de vista biológico decimos que es una rápida cladogénesis. ¿Y qué tan rápida? Pues fíjense que la explosión de vida del Cámbrico se dio en poco menos de 40 millones de años. Les decía, para la concepción humana es mucho, es una eternidad. Sin embargo, para la historia de la vida y de la Tierra, comparada con la historia de la Tierra de 4.600 millones de años, al surgimiento de los bilaterios y los metazoos en menos de 40 millones de años, pues es prácticamente nada. Entonces, ¿por qué se caracteriza? Porque aparecen abundante fila de metazoos que aparecen durante el Cámbrico, y esta rápida expansión de los organismos va a conducir al establecimiento de los ecosistemas marinos modernos, tal como los conocemos hoy en día. Los organismos van a tener una biomineralización generalizada y también va a haber un aumento totalmente diferente en tamaño y complejidad morfológica. Fíjense que digo totalmente diferente, ni siquiera me atrevo a decir significativo, porque de tener cianobacterias, de repente ya tenemos un artrópodo. Es fascinante. También esto es importante porque 26 de los 38 filas que conocemos actualmente aparecieron durante el Cámbrico. Si se fijan, la mayoría de los organismos que conocemos aparecen en este momento, y también se considera que la vida se llevó a cabo totalmente en el ambiente marino. ¿Qué propició esto? ¿Qué antecedentes tenemos? Pues durante el Ediacárico, la mayoría de los organismos eran epifaunales, se colocaban sobre el sustrato. Es cierto que había tapetes algales, tapetes microbianos, etcétera,
pero uno de los principales eventos que se llevan a cabo a inicios del Cámbrico es lo que se conoce como la revolución agronómica, y es este momento cuando los organismos van a empezar a remover el substrato y van a empezar a oxigenar y airear el substrato, y eso va a permitir establecer nuevos nichos y establecer nuevas formas de vida. De hecho, uno de los indicios que indican en el tiempo geológico que el Cámbrico ha iniciado es precisamente la bioturbación de sedimentos, la bioturbación que se llevaba a cabo por diferentes organismos que probablemente tenían partes duras para poder remover el sedimento a gran escala. Y aquí, por ejemplo, en esta fotografía de Shang y Xu, se muestra cómo aparecen repentinamente en el registro fósil todos estos organismos. Aquí, por ejemplo, se muestra el inicio del Cámbrico con el Fortuniano, anterior a esto es el Ediacárico. Por relojes moleculares se puede trazar probablemente los ancestros más antiguos de algunos organismos, pero si se fijan, la mayor cladogénesis y la mayor radiación evolutiva se llevó a cabo durante el Cámbrico. Aquí podemos ver que aparecen la mayoría de los organismos que conocemos, y aquí he hecho un aumento, podemos ver que aparecen moluscos, memertinos, braquiópodos, forónidos, etcétera, etcétera. Y hay diferentes teorías que han intentado explicar la explosión de vida del Cámbrico. Desde luego, como suele suceder también con el cambio climático y con los eventos evolutivos, no se pueden explicar con solamente un factor, sino que es necesario considerar muchos factores que han operado en conjunto, de tal manera que, por ejemplo, Shang y colaboradores en el 2024 hicieron esta recopilación en la cual, como la mayoría de los autores coinciden que esta explosión de vida del Cámbrico se va a llevar a cabo después de la glaciación de Gaskiers, que es a finales mediados del Ediacárico, y los han agrupado tanto en cambios ambientales como en cambios moleculares biológicos y en cambios ecológicos. Y en cambios ambientales, por ejemplo, consideran inclusive el aumento del oxígeno, que puede estar relacionado con la apertura del océano de Iapetus, por ejemplo, el aumento del fósforo, nitrógeno, etcétera, que juegan un papel fundamental en la fotosíntesis, un enfriamiento global, un calentamiento global. Y desde el punto de vista ecológico, pues se tiene la expansión de diferentes nichos, el establecimiento de nuevos hábitats, el surgimiento de nuevas faunas, la sedimentación, aperturas y cierres oceánicos que van a provocar cambios en las corrientes oceánicas y probablemente surjan nuevos ecosistemas. Entonces, basado en lo anterior, ¿cómo era la paleogeografía o cómo se ha reconstruido la paleogeografía durante el Cámbrico? Pues existían dos grandes masas continentales, principalmente Laurentia y Siberia. Aquí podemos ver una reconstrucción global del lado izquierdo, donde se ve, por ejemplo, que Laurentia estaba en posiciones ecuatoriales, y aquí podemos ver más hacia la izquierda que México se ubicaba totalmente bajo las aguas. Esto es un plano ya corregido en proyección, y podemos ver que acá se observa parte de lo que probablemente era Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, etcétera, y estaba cubierto bajo las aguas. Y precisamente estas condiciones son las que van a permitirnos tener esa gran abundancia de fósiles del Paleozoico en México, porque hay que recordar que las tasas de sedimentación en el ambiente marino son mayores, y por lo tanto permite que los organismos sean sepultados rápidamente, por lo tanto son aislados de los agentes descomponedores, y esto aumenta la probabilidad de que puedan fosilizar. ¿Qué hemos descrito del Cámbrico de Sonora, de esta explosión de vida? Pues hemos descrito, por ejemplo, fósiles traza o ignofósiles, que ahorita se las voy a mostrar, oncolitos, poríferos, braquiópodos, moluscos, principalmente iolítidos y elcioneloidos, trilobites, equinodermos, y también algunos incertecedis o de afinidad incierta. Por ejemplo, en esta fotografía se tienen algunos fósiles traza que fueron estudiados por un servidor y posteriormente por Buitrón en el 2017. Podemos ver, por ejemplo, estas estructuras que son tubos verticales que probablemente fueron originadas por vermes para poder resistir el oleaje. Podemos ver estas estructuras que formaron orificios, o también, por ejemplo, acá del lado derecho, estas estructuras en forma de bioturbación que eran probablemente madrigueras. Y acá en la parte de arriba podemos ver una estructura en forma de U, que si se fijan es muy parecido al Vermes arenicolites actualmente, pero recuerden que la mayoría de los fósiles traza, los organismos de partes blandas no se conservan, entonces únicamente se conservó esta estructura dura que recibe el nombre de arenicolites y hace referencia a Arenícola carbonaria, un gusano muy común actualmente. También hemos descrito oncolitos y algas calcáreas. Por ejemplo, estas fotografías que se muestran en pantalla son de un artículo de Hugo Beraldi, a quien envío un cordial saludo porque sé que participa muy activamente con la Sociedad de Astrobiología.
Y aquí describimos algas y oncolitos que están nucleados sobre moluscos, por ejemplo, sobre iolítidos. Aquí podemos ver la parte triangular en un corte sagital. También, por ejemplo, hemos encontrado poríferos o esponjas. Vean, por ejemplo, la gran diversidad de organismos. Podemos ver las trabéculas y las espículas y cómo están asociados inclusive a braquiópodos, como se muestra en esta fotografía de la izquierda, o acá hacia la parte inferior podemos ver cómo se conservan con fragmentos de trilobites, como es el Ratina antiqua de Palmer y Halley en el 79. También, por ejemplo, de esta explosión de vida del Cámbrico en Sonora hemos documentado braquiópodos, que son organismos muy importantes como fósiles índice. De acá del lado derecho no se conserva la escala, pero es muy similar a los que tenemos acá. Y estos pues fueron estudiados por un servidor, también han sido estudiados por el doctor Héctor Noriega del Departamento de Geología y la candidata doctora Dulce Raquel Reyes Montoya, que es una estudiante mía también de doctorado. Y dentro de los moluscos que documentan esta explosión de vida del Cámbrico tan fascinante, también se tienen, por ejemplo, los celsioneloidos, que son estos que están acá, que son formas, pues se les incluye dentro de la subclase celsioneloida, pero pues son controversiales. Se tienen trilobites, iolítidos, etcétera. Y aquí muestro pues más fotografías, ¿no? Que atestiguan la explosión de vida del Cámbrico en el noroeste de México. Trilobites, braquiópodos, algas, fósiles traza. Aquí, por ejemplo, podemos observar más trilobites como batiuriscos, pagetia, etcétera. Todo este material paleontológico es del estado de Sonora y ha servido para diferentes publicaciones. También, por ejemplo, aquí se muestran incertecedis, como son estos cancelóridos, que son formas afines a los poríferos, pero no son poríferos como tal, y pues son incluidos como sede incierta, porque realmente no sabemos qué son. Y entonces, ¿qué sucede al finalizar el Cámbrico? Pues se inicia el Ordovícico. Podemos ver que durante el Ordovícico aparecen nuevas formas de vida, como son los conuláridos, que son estas formas afines a corales. Los trilobites siguen evolucionando, se tienen gasterópodos, bivalvos. Ya habían aparecido los crinoideos o lirios de mar, y aquí podemos ver las características paleoambientales, donde podemos ver que hay un aumento en el oxígeno y una reducción en el CO2. Y la paleogeografía para el Ordovícico podemos ver nuevamente el continente Laurentia, que se encontraba bajo las aguas, cubierto todo Norteamérica por mares epíricos. Y aquí en la imagen de la derecha se puede ver que todavía México estaba pues bajo las aguas del océano de Yapetus y bañado hacia el oeste por el océano Reico. ¿Qué fósiles hemos encontrado del Ordovícico de Sonora? Pues esta es una fotografía de la asociación de gasterópodos más antiguos que se conoce para el país y es muy importante, y fueron documentados en un lugar que se conoce como Rancho Las Norias, aquí en Sonora, donde podemos ver, por ejemplo, ejemplares de Ormotoma, podemos ver ejemplares de Malayaspira, Lecanospira, Ulricospira, etcétera. Y pues desde luego son de los moluscos más antiguos que conocemos en México, además de los celsioneloidos y de los iolítidos. Pero no solamente eso, también hemos recolectado, por ejemplo, graptolites, que son este grupo de hemicordados que aparecen en el Ordovícico y se extinguen durante el Carbonífero, y que también están estrechamente emparentados con los vertebrados, solamente que estos son hemicordata, no son cordata, es decir, una cuerda media que se pierde en estadio secundario. ¿Qué sucede hacia el Silúrico? Bueno, pues el Silúrico abarca de los 443 a los 419 millones de años, y podemos ver, por ejemplo, que la vida continúa evolucionando. Los trilobites siguen presentes en los mares del Silúrico, sin embargo ya estaban mermadas porque una fuerte glaciación a finales del Ordovícico va a golpear fuertemente a las trilobites, las cuales se van a ir de picada y ya no se van a recuperar hasta que se extinguen en el Pérmico. Vemos, por ejemplo, que los corales eran formas comunes de los mares, estos cefalópodos primitivos emparentados con los cefalópodos actuales, había braquiópodos, los lirios de mar eran abundantes, y también en el Silúrico apareció esta forma de artrópodos gigantescos que se llaman euriptéridos, que se les llama escorpiones marinos, aunque no están estrechamente relacionados con los escorpiones actuales. Estos eran meros tomados y llegaron a medir hasta 3 metros, mientras que los escorpiones actuales pues son arácnidos, ¿no? Y en tierra firme, el silúrico es importante porque aparecen las primeras plantas vasculares. Un ejemplo típico es la planta Cooksonia, la cual se caracterizaba por crecer hacia arriba, como es en esta fotografía que he seleccionado, y esto le permitía absorber una mayor cantidad de oxígeno. Este modelo es muy importante porque va a culminar en la formación de los grandes bosques tal como los conocemos
hoy en día. Y la paleogeografía en este tiempo, pues podemos ver que México seguía sepultado bajo las aguas y tenemos toda la información de Laurentia, que también estaba cubierto por los diferentes océanos. Geológicamente se estaban formando los Apalaches y estaban emergiendo tierras. Durante el Devónico, que también se le conoce como la edad de los peces, porque hay esta revolución en el nécton, que es cuando van a aparecer la mayoría de los peces, tal como los conocemos hoy en día, entre ellos, por ejemplo, los tiburones, que son fósiles vivientes, de los cuales hay registro fósil desde el Devónico hasta el reciente, pero también apareció un grupo paleontológicamente muy importante, que es el de los amonites. ¿Y por qué es importante? Porque con los amonites se funda la bioestratigrafía, es decir, la ciencia que se encarga de ordenar las rocas en función de su contenido fósil. Y los amonites son excelentes fósiles índice y vivieron en los mares del planeta Tierra desde el Devónico hasta el Carbonífero, pero también seguían evolucionando los equinodermos, bivalvos, gasterópodos, etcétera, y podemos ver que el oxígeno continúa aumentando y el CO2 se continúa reduciendo y el clima era de 20 grados Celsius, mientras que en tierra firme ya habían aparecido estos helechos que parecieran árboles, pero no son árboles, son helechos, y ya empezaban a poblar la tierra. Esto es importante porque estos helechos, también estas plantas, van a proporcionar nuevos hábitats para los organismos que van a empezar a habitar la parte continental. Hay que recordar que al inicio de la charla dijimos que la vida en el Cámbrico y el Ordovícico se llevó básicamente en el ambiente marino. Entonces va a ser a finales del Silúrico, inicios del Devónico, cuando la vida va a dar ese salto para empezar en la vida continental o en la vida terrestre. Aquí podemos ver, por ejemplo, la paleogeografía, vemos cómo se encontraba Laurentia, que seguía todavía cubierta bajo las aguas, y podemos ver acá probablemente donde se encontraba México, que también estaba cubierta por diferentes mares someros, es decir, menores a 200 metros. Y así, al terminar el Devónico, se llega al Carbonífero. En el mar, el Carbonífero, la vida era muy abundante, y fíjense, esta gran proliferación de plantas vasculares va a provocar una hiperoxigenación de la atmósfera del planeta Tierra, eso aunado desde luego al plancton marino, etcétera, al fitoplancton, etcétera. Y fíjense, durante el Carbonífero el oxígeno va a aumentar hasta un 32.5% en comparación con el 20% que hay hoy en día. Es decir, era casi una atmósfera explosiva por la gran cantidad de oxígeno que había. Pero además de eso, eso va a provocar la reducción del CO2. Vean, por ejemplo, cómo el CO2, de tener 4.500 partes por millón, etcétera, se calcula que existía unas 800 partes por millón y un clima de 14 grados Celsius, mientras que en el ambiente marino existían cefalópodos gigantes, como este que llegó a medir hasta 30 metros. Se tienen, por ejemplo, los lirios de mar, los trilobites alcanzaron su mayor dimensión, como Isotelox rex, que llegó a medir hasta 70 centímetros, los equinodermos, etcétera. El Carbonífero también provocó, debido a la hiperoxigenación, que los artrópodos crecieran de manera gigantesca. Por ejemplo, esta meganeura que se observa en la parte superior, que es una libélula que llegó a tener una envergadura de hasta 1 metro, o la famosa artropleura, que fue un 100 pies de 6 metros. Y también en el Carbonífero es cuando los peces ya van a evolucionar, dan origen a los anfibios, como se muestra en esta fotografía, y los anfibios van a empezar a abandonar el ambiente marino para instalarse en tierra firme con los reptiles, pero eso se va a llevar a cabo hasta principios del Pérmico. Fíjense, todo iba muy bien hasta el Carbonífero, entiéndase, todo iba muy bien, pues con lo que se tenga que entender desde el punto de vista evolutivo, pero fíjense cómo a finales del Carbonífero algo empieza a suceder, que es la fusión de todos los continentes conocidos en un solo supercontinente, que va a ser el supercontinente Pangea. Este continente o este continentalismo va a culminar con la mayor extinción conocida en la historia de la vida en la Tierra. Y así entonces llegamos al Pérmico, que abarca de los 298 a los 254 millones de años. Fíjense cómo seguían evolucionando los amonites, había corales, había braquiópodos, había gasterópodos, etcétera. Y en tierra firme, el Pérmico se caracterizó porque había variaciones extremas de calor y frío. También hubo un descenso en el CO2, hubo un descenso en el oxígeno y un aumento en el CO2. Y principalmente esto se debió a la actividad tectónica de la fusión del continente Pangea.
Aquí podemos ver, por ejemplo, un dimetrodon, que es un pelicosaurio, que fíjense la aleta dorsal que tenía precisamente por las fluctuaciones tan extremas de frío y calor, de manera que alzaba o cerraba la aleta dorsal según se necesitara, ¿no? Para poder obtener frío o calor. Y fíjense, a finales del Pérmico se tiene entonces esta fusión del supercontinente Pangea, vemos que es un solo continente mundial y precisamente esto y la actividad volcánica que se generó por la fusión de estos continentes van a provocar que se arroje mucho CO2 a la atmósfera. El CO2 va a reaccionar con el agua de mar y vamos a tener un compuesto que se llama ácido carbónico, el cual va a culminar con la mayor extinción masiva conocida en la historia de la Tierra, puesto que probablemente los mares se convirtieron en un caldo ácido, de tal manera que se van a extinguir del 95 al 97% de los invertebrados y cerca del 70% de los vertebrados, de tal manera que van a sobrevivir organismos muy pequeños, hablando de vertebrados, que no alcanzaban el tamaño mayor a una rata actual. ¿Qué sucede entonces? Que después de la extinción masiva del Pérmico se inicia la recuperación de la biota. Vemos, por ejemplo, en el Mesozoico que ya aparecen los dinosaurios, vemos, por ejemplo, en el Triásico que se tiene una mayor cantidad de oxígeno, vuelve a aumentar el CO2, como lo habíamos dicho, pero los equinodermos continúan evolucionando, había todavía monites, había grandes reptiles, había, por ejemplo, peces, etcétera. Y en tierra firme los dinosaurios ya habían hecho su aparición, aunque el Triásico fue un clima caluroso donde hubo precipitación de evaporitas. Las evaporitas son estos minerales que se forman por evaporación de agua, como es la sal común, la halita. Y también vemos cómo empieza a dislocarse el supercontinente Pangea y es en este momento cuando más o menos van a empezar a tomar forma los continentes que conocemos hoy en día. Por ejemplo, aquí en la parte inferior del lado derecho vemos lo que va a ser América del Sur, lo que va a ser África, lo que va a ser Europa, lo que va a ser Norteamérica, etcétera. Y hacia el Jurásico, que abarca de los 201 a los 145 millones de años, vemos que aumenta el CO2, aumenta también el oxígeno y es la época también de los grandes reptiles. De hecho, es cuando los dinosaurios alcanzan el tamaño máximo, eso acme. Es donde está, por ejemplo, los dinosaurios como Diplodocus o el Argentinosaurus, que llegaron a medir hasta 40 metros. Y también estos ecosistemas estaban sustentados por los grandes bosques. También el Jurásico es importante porque es en este momento cuando aparece el ave más antigua conocida, que es el Archaeopteryx litográfica, que aquí se muestra en esta fotografía sobre un tronco, que es una mezcla entre reptiles y aves. Fíjense también cómo a finales del Jurásico ya se tiene un mayor conocimiento sobre la configuración de los continentes. Vemos cómo se empieza a separar África de América del Sur. Vemos, por ejemplo, que ya se había formado parte de lo que va a ser el mar mexicano. Se sientan las bases para el mar interior de Norteamérica, etcétera. Y así entonces llegamos al Cretácico, donde los organismos seguían evolucionando, los amonites seguían siendo parte fundamental de los mares del Cretácico, aparecen moluscos muy importantes como los rudistas, que son bivalvos, que competían directamente con los corales, etcétera. Y en tierra firme, pues está la mayoría de los dinosaurios que nosotros conocemos, como era el Triceratops, como era el Tiranosaurios, etcétera. Pero el Cretácico fue un periodo muy cálido que tuvo temperaturas de 9 a 12 grados Celsius, es decir, más cálidas que en la actual, porque si a los 15 grados, que es el promedio actual, le sumamos 9 o 12, pues imagínense la caldera que llegó a ser el periodo Cretácico. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo a finales del Cretácico ya los continentes empiezan a tomar una configuración muy parecida o ya la podemos reconocer fácilmente, donde se encontraba México, etcétera. Y también podemos ver cómo prácticamente casi todo México durante el Cretácico estuvo cubierto también por las aguas y gran parte de Norteamérica de los mares epíricos de ese tiempo. ¿Qué sucede a finales del Cretácico? Que hubo una extinción masiva, la cual va a culminar con la desaparición del 73% de las especies, entre ellos los dinosaurios, debido a que hubo una reducción de oxígeno y por lo tanto los dinosaurios no podían suministrar oxígeno a un cuerpo tan grande, por lo cual fueron extintos. Y así entonces llegamos al Cenozoico, que ha sido dividido en el Paleógeno y el Neógeno. Aquí podemos ver las condiciones ambientales. Vemos, por ejemplo, que el Paleógeno tenía un 26% de oxígeno y 500 partes por millón de CO2.
el niógeno un 21% de oxígeno y 280 partes por millón. Básicamente, como ustedes pueden ver en esta fotografía, el Cenozoico va a estar dominado por los mamíferos. Vemos, por ejemplo, que ya habían aparecido ahí algunas formas que son afines a los caballos actuales, etcétera, los murciélagos, entre otros. Y, por ejemplo, a inicios del Paleoceno, que abarca desde los 66 a los 56 millones de actualidad, el clima era cálido y húmedo. Podemos ver, por ejemplo, esta fotografía, que es una reconstrucción de la Titanoboa cerrejoensis, que es una boa que fue documentada en Colombia, que llega a medir hasta los 12 metros. Vemos, por ejemplo, que los crocodrilia o los cocodrilos empiezan a reducir su tamaño hasta tener un tamaño parecido al actual. Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo México sigue evolucionando. Vemos, por ejemplo, que ya se podía reconocer parte del Golfo de México, pero todavía sigue rodeado por una plataforma somera. Hacia el Eoceno se caracteriza por bosques templados extendiéndose hasta los polos. Vemos todo este grupo de mamíferos gigantes y también vemos, por ejemplo, que empiezan a congelarse los casquetes polares y vemos la configuración que tiene México. Inclusive, si ustedes lo notan, todavía no había una conexión entre Norte y Sudamérica. Es decir, como hoy en día que podemos llegar manejando de norte a sur, en ese momento no se podía porque había mares que estaban dividiendo. El Oligoceno se caracterizó porque fue un clima frío con formación de glaciares. Vemos, por ejemplo, que hay formas también muy afines a los mamíferos. Vemos, por ejemplo, que las serpientes todavía ya eran parte de los ecosistemas. Hay que recordar que las serpientes aparecen en el Cretácico y llegan hasta el día de hoy. Vemos formas afines a los cocodrilos, caimanes, etcétera. Y vemos, por ejemplo, cómo sigue evolucionando el Golfo de México. Vemos que todavía no existía el Golfo de California y todavía estaba ese margen, ¿no? Entre Norte y Sudamérica. Al Mioceno se le conoce como la edad de las hierbas, porque es cuando se dispersan todo este grupo de hierbas, principalmente los pastos. Vemos que ya había formas parecidas a caballos, como ecus, cebras, etcétera, aunque todavía no aparecían como tal. Vemos que había felínidos, etcétera, y probablemente era un clima frío y con abundancia de los bosques. Vemos cómo se empiezan a congelar los casquetes polares, cosa que todavía se mantiene hasta en la actualidad, y vamos viendo la configuración que tenía México en ese entonces. De la misma manera, posteriormente a eso, el Plioceno, que abarca de los 5.3 a los 2.58 millones de años, se va a caracterizar por constantes fluctuaciones climáticas con glaciares, que precisamente es una de las características del Cenozoico tardío, que el clima va a estar cambiando constantemente. Sin embargo, ya habían aparecido los primeros primates que conocemos. Por ejemplo, uno de los primates más antiguos que conocemos es el Sahelanthropus shadensis, que data de aproximadamente 7 millones de años, que es uno de los ancestros más antiguos que conocemos. Y también, por ejemplo, en el Pleistoceno, que abarca de los 2.58 a los 10.000 años, tenemos estas formas con mamuts, elefantinos, etcétera, y vemos pues estas escenas, ¿no? Que a veces nos transportan a diferentes películas, como es la era de hielo, que reconstruyen más o menos este tiempo. También en el Pleistoceno es importante porque aquí ya se tiene gran parte de la evolución del hombre, empezando desde el hombre de Neandertal, Java, Pekín, habilis, etcétera. Por ejemplo, en esta fotografía se muestra una reconstrucción probablemente el Homo habilis porque ya utilizaba herramientas y podemos ver que el clima era muy parecido a la configuración actual. Finalmente, en el Holoceno, que se inicia hace unos 10.000 años, 11.600 para ser exactos, hasta la actualidad, pues se caracteriza por lo que ya todos sabemos, ¿no? Que es el establecimiento del hombre como una persona que va a controlar la mayoría del planeta. El hombre se hace sedentario, empieza la domesticación, empieza la agricultura, y fíjense qué interesante. El clima, en el caso del oxígeno, se tiene un 20%, que es lo que tenemos actualmente, el CO2 a 250 partes por millón hasta la era preindustrial, y el clima, pues como les decía hace un momento, de 14 a 15 grados Celsius. Entonces también los continentes toman la configuración actual, tal como la conocemos, y si me permiten, les voy a mostrar este reloj de 24 horas. Por ejemplo, toda la historia que yo les conté hace un momento se puede resumir a esto. Por ejemplo, si asumimos que la Tierra se hubiera formado a las 12 de la madrugada,
desde las 12 hasta las 3 de la mañana hubiera sido bombardeada por meteoritos, que es gran parte de lo que les hablaba de la DEICO. El origen de la vida probablemente se hubiera llevado a cabo a las 4 de la mañana, los fósiles más antiguos de 3.550 millones de años a las 5:36, los Banded Iron Formations, que son los depósitos de hierro más importantes que utiliza el hombre para poder producir la industria, que está muy relacionado con la actividad bacteriana, se hubieran depositado de 6 a 1:52 de la tarde. A las 2:08 hubieran aparecido organismos unicelulares. La primera reproducción sexual, como la concebimos, hubiera sido a las 6:08, algas marinas a las 8:28, las medusas del Ediacárico a las 8:48, los trilobites que vivieron del Cámbrico al Pérmico a las 9:04, las primeras plantas terrestres del Silúrico devónico a las 9:52, los depósitos de carbón del Carbonífero se hubieran llevado a cabo a las 10:24 de la noche, los dinosaurios a las 10:56, los mamíferos en general a las 11:39 y fíjense, los humanos hubiéramos aparecido a las 11:58 con 43, prácticamente ya para que acabara el día. En este sentido, por ejemplo, se sabe que el Homo sapiens sapiens, ojo, el Homo sapiens sapiens tiene una historia de aproximadamente 300,000 años en el planeta, prácticamente es nada comparando con las escalas que se manejan. Entonces, ya para concluir, me gusta mucho esta frase que dice que por definición colocar las páginas dispersas de la historia de la Tierra en el orden correcto no es una tarea fácil, pero es es la función de los paleontólogos, de los geólogos, de los astrobiólogos, de los biólogos, etcétera. Y eso es importante, la reconstrucción del registro fósil para conocer cómo era la vida en el pasado geológico y también para tratar de predecir futuros episodios de cambio climático, extinciones masivas, evolución, etcétera. Entonces, les agradezco mucho su atención y quedo atento para cualquier pregunta. Muchas gracias. Pues, muchas gracias, Francisco. Muy interesante, mucha información Muchas gracias. en el tiempo disponible. Yo lo que pediría ahorita es al doctor Roberto Vázquez que si nos pudiera publicar algunas preguntas que hayan llegado y que nos pudieran llegar, que nos pudiera hacer leer, ¿no? Claro que sí. Sí, muchas gracias, Francisco. La charla estuvo bastante ilustrativa para los que tenemos poco conocimiento al respecto y creo que cada una de tus diapositivas nos mostraba, además de unos dibujos bien bonitos que pusiste, las condiciones, ¿no? Las condiciones, iba como si fuera que nos estaba dando el clima y nos estaba dando todo eso, ¿no? Entonces, todavía no tengo aquí ninguna pregunta. Aquí viene una, mira. Lex Núñez, ¿cómo se determina la concentración de CO2 de las distintas eras? Perfecto. Claro que sí. Bueno, de esto se encarga principalmente, oigo un eco, por eso estoy hablando así. De esto se encarga principalmente la geoquímica. Por ejemplo, se sabe que los organismos que habitan pues diferentes ambientes, desde luego, están sometidos a diferentes condiciones ambientales y esas condiciones ambientales y esos elementos que predominan en la atmósfera o en el ambiente están reflejados en sus conchas o en sus testas. Entonces, a través de diferentes métodos, por ejemplo, isótopos estables de carbono, oxígeno, nitrógeno, composiciones, etcétera, se puede determinar más o menos con precisión qué cantidad de elementos estuvo sometido el organismo. Es, por ejemplo, como nosotros, si estamos ingiriendo cierto compuesto o cierta agua con cierta calidad, eso se queda guardado en nuestros huesos y se puede determinar. Entonces, más o menos así funciona por diferentes métodos geoquímicos, principalmente isotopía y concentraciones de elementos. Claro, hay que tener en cuenta que esto se hace con cierta reserva porque se está hablando de rocas muy antiguas, de 540 millones de años, etcétera, que han sido alteradas por los procesos geológicos. Sin embargo, también se toman este tipo de muestras alrededor de todo el mundo y se llega ahí a un acuerdo más o menos de cuánto hubiera sido eso por consenso, con todas las reservas que se pueda tener.
Y no solamente se puede determinar el CO2, se pueden determinar, por ejemplo, nutrientes, se pueden determinar carbonatos, las asociaciones de ciertos elementos son indicadores de ciertas condiciones. Por ejemplo, también en nuestros dientes tenemos, por ejemplo, minerales como apatito, fosfatos, etcétera, y todo eso se puede determinar a través de la mineralogía. También, por ejemplo, las condiciones ambientales. Si tenemos gran cantidad de minerales como la halita, que es sal, que es una evaporita, se pueden inferir condiciones ambientales en ese tiempo, que debieron de haber sido condiciones de calor extremo para que se pueda evaporar el agua y se precipite el cloruro de sodio. Hay una frase muy interesante en geología que dice, el presente es la clave del pasado, de tal manera que todo lo que está ocurriendo hoy en día debió de haber ocurrido en el pasado geológico. Entonces, si los continentes y los organismos, etcétera, tienen ciertas restricciones o ciertas preferencias ambientales hoy en día, lo mismo debió de haber ocurrido en el pasado geológico. Entonces, por ejemplo, si hoy en día los bivalvos, gasterópodos, etcétera, que secretan un esqueleto principalmente de aragonita, que es una forma inestable de carbonato de calcio, almacenan toda esa información de la cantidad de oxígeno, CO2, fosfato, etcétera, en sus conchas. Lo mismo debió de haber ocurrido en el pasado, por lo tanto, son un proxy para tratar de inferir estas condiciones. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Aquí viene la de Andy García. Dice, muchas gracias por la charla. ¿Qué nos pueden decir los periodos biológicos acerca de la posibilidad de vida en el pasado en otros planetas como Marte? Muy bien. Fíjese que es controversial. Desde ahorita les digo que no hay una respuesta, no hay una respuesta clara. Por ejemplo, gracias a los trabajos de los astrobiólogos que están haciendo ustedes y a lo que nosotros como geólogos podemos observar, por ejemplo, en la litología de Marte, se puede inferir que hubo corrientes probablemente de agua, porque tampoco estamos seguros, probablemente era hasta metano, no lo sabemos. Pero, por ejemplo, debido a la estratificación, marcas de corrientes, etcétera, se puede inferir que a lo mejor a principios de la vida temprana de Marte hubo condiciones muy similares a las de la Tierra y como ustedes saben, perdió su campo magnético, la atmósfera se evaporó y por lo tanto, pues se perdieron las condiciones para que hubiera vida. Ojo, para que hubiera vida tal como la concebimos nosotros en el planeta Tierra, es decir, ligada al chon, al carbón, oxígeno, nitrógeno y desde luego ligado al agua. Pero tal vez en otro momento, en otro lugar, hay formas de vida que no necesariamente están sujetas al ambiente acuoso. A lo mejor hay organismos que en lugar de agua respiran metano o respiran otras condiciones que existen en otros planetas. Entonces, para eso no hay una respuesta clara porque no se han encontrado, que yo sepa hasta el momento, formas de vida en Marte, ni siquiera fósiles, entonces ni siquiera lo podemos empatar. Yo pienso que, como lo hacen la mayoría de los astrobiólogos, la vida evolucionó con estas condiciones aquí en el planeta Tierra y pues no hay evidencia en otros planetas, entonces es difícil de responder esa pregunta. Son demasiadas interrogantes. Muchas gracias. Gracias. Aquí viene otra, dice, los trilobites de Héctor Noriega. ¿Los trilobites aparecen justo cuando inicia el Cámbrico? No. Hay una concepción errónea sobre la evolución de los trilobites. Generalmente, cuando nosotros hablamos sobre el rango estratigráfico o el biocrón de los trilobites, normalmente decimos cámbrico-pérmico, porque habitaron los mares en ese tiempo, desde el periodo cámbrico hasta el periodo pérmico. Sin embargo, como ya mencionaba yo en la charla hace un momento, realmente lo que determina el inicio del Cámbrico es la actividad de los organismos que van a empezar a bioturbar el sedimento. De hecho, a inicios del Cámbrico hay un periodo que se llama periodo pretrilobite, es decir, periodo anterior a los trilobites, de tal manera que los trilobites se inician hace como unos 10 o 15 millones posteriores a que inicia el periodo cámbrico. Y por eso es que son parte de esta radiación tan magnífica que es la explosión de vida del Cámbrico o la radiación evolutiva inicial. Es lo que resulta apasionante de tener, por ejemplo, cianobacterias, de tener organismos que realizaban la fotosíntesis, llega la fauna o la biotediacara, posteriormente llega la bioturbación y de repente ya tenemos todos los grupos de animales así en un abrir y cerrar de ojos. Y los trilobites fueron parte de esa explosión de vida del Cámbrico. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.
la profe Patricia Núñez dice, felicidades, muy interesante, porque el norte de México hay tantos, ¿por qué el norte de México hay tantos fósiles y qué investigaciones al respecto se están haciendo en Sonora? Ah, claro que sí. Bueno, en paleontología se habla de dos condiciones principales para que un organismo fosilice. Entiéndese por fosilización todos los procesos físicos, químicos y biológicos por los que pasa un organismo desde que muere hasta que es convertido en roca. Entonces, para que la fosilización se pueda llevar a cabo, hay dos condiciones principales. La primera es que los organismos tengan partes duras que van a resistir los procesos fosiliagenéticos o los procesos geológicos. Partes duras son conchas, huesos, apéndices, etcétera. Y la segunda condición es que los organismos sean sepultados rápidamente, porque al ser sepultados rápidamente son aislados de los agentes descomponedores y entonces es cuando puede iniciar el proceso de fosilización. ¿Qué sucede? Como les mostraba ahorita en la presentación, la mayor parte del norte de México, que es a lo que hace referencia esta pregunta, estuvo bajo las aguas o cubiertas por la columna de agua. Y precisamente en el ambiente marino es donde se llevan a cabo las principales tasas de sedimentación, es donde hay la mayor removición de sedimentos. Por lo tanto, los organismos al morir van a ser sepultados rápidamente y por lo tanto va a poder iniciar el proceso de fosilización. De tal manera que ese es el motivo por el cual tenemos tantos fósiles en el norte de México, por la posición paleogeográfica que ocupó Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, etcétera, con relación al cratón de Laurentia, que eran condiciones idóneas para que se fosilizaran. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Pues bueno, aquí en Sonora hay dos instituciones principales que estamos haciendo paleontología. Por una parte está la Universidad de Sonora. En la Universidad de Sonora está el doctor Héctor Noriega, que está estudiando también paleozoico, está trabajando también sobre Cretácico, está un servidor que estamos trabajando sobre el Paleozoico y también está la Estación Regional del Noroeste que trabajan sobre Devónico, corales del Cretácico, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo es estudiar el pasado geológico para tratar de reconstruir la evolución de México, pero no solamente eso. Hay que recordar que los fósiles son recursos naturales no renovables, son indicadores de hidrocarburos, de gas natural, sirven para la industria de la construcción. Desde el punto de vista científico, son la prueba fehaciente de la evolución biológica. Entonces, hay diferentes vertientes que se pueden hacer y todavía falta muchísimo por hacer. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Para acá dice por ahí Paola que parece que ya fue la última. Yo sí tengo una mía, si Claro, hay chance. a la Sí, orden. es que me puse a ver, yo antes pensaba que para echarle la culpa a esta explosión del Cámbrico, yo pensé que las cianobacterias eran las únicas culpables. Y tú nos mencionaste que hay más cosas, que hay tanto los cambios ambientales, la evolución molecular y las causas ecológicas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿tú crees que sin uno de estos ingredientes no hubiéramos tenido esa explosión del Cámbrico y al contrario, a lo mejor se hubiera extinguido la vida o hubiéramos permanecido tal vez con ese nivel evolutivo? Probablemente porque son muchos factores los que intervienen, no se puede analizar desde una sola vertiente. Inclusive, por ejemplo, pues ustedes lo saben mejor que yo porque estudian mucho esto, por ejemplo, la evolución de la vida, hubo radiación ultravioleta, la vida probablemente se originó en capas muy delgadas de agua que estaban en la superficie, pero también a eso hay que anexarle la actividad tectónica. Inclusive, fíjese, la Tierra todavía tenía gran actividad de radioactividad por los minerales que estaban formados como uranio, plomo, etcétera. Entonces, todo esto influyó para la evolución actual. Tendríamos que dirigirnos al trabajo de Oparin y Miller, que lo maneja perfectamente el doctor Lascano, etcétera. Pero definitivamente esto salió perfecto, pero no supimos cómo. Es la receta secreta con 1000 ingredientes, pero no sabemos qué sucedió. Entonces, lo que sabemos es que nos llevó hasta este momento. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, pues le damos las gracias de nuevo al doctor Francisco Cuen A la Romero. orden. Un gusto. Muy interesante y pues agradecemos a todos los presentes y sus preguntas y su interés. Y también pues al CONACYT por su apoyo para realizar las actividades de SOMA y en particular las de estas conferencias, ¿no? De astrobiología para todas y todos. Entonces les deseo muy buena tarde. Gracias y nos vemos en la próxima, el mes de junio.
Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.